DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes, 4 en punto de la tarde y estamos comenzando esta segunda edición. Comienzo presentando a mis compañeras porque hay mucho material, básicamente en torno a lo que va a acontecer la próxima semana con el inicio del debate en comisión del juicio político, algunas definiciones. Estuve viendo algunos datos en las redes, así que comienzo primero con Débora de Urrieta. Hola Débora, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué datos viste en las redes? Hoy te vi tuiteando que decías que Graciela Camaño, que me parece que hay que prestarle atención. Hay que darle crédito acá al colega. Ah, ¿había sido de Marquitos? Claro, fue él yo te vi a vos, no lo había visto a Marcos. Yo tuiteé otra cosa, pensé que lo decías por lo del juicio político, que ya finalmente se convocó a la comisión de juicio político para el jueves 26 a las 11. Así que ahí arranca todo el proceso que esperamos que sea. Yo lo que había visto en las redes es que Graciela Camaño decía nos vamos a reunir en el interbloque federal para analizar una posición, cosa que me parece la verdad interesante. Yo pensé que estaba casi todo jugado, que era raro, con el Topo Rodríguez, así que como ven, hay mucho material y también estuvo trabajando en el tema Gabriela Vulcano. ¿Cómo le va, Vulcano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, muy bien. Sí, en realidad ahí el interbloque federal, la relevancia que tiene la palabra del Topo Rodríguez es porque es el único integrante por fuera del oficialismo y de Juntos por el Cambio que está en la comisión de juicio político. Y él sí ya adelantó que no está de acuerdo con este enjuiciamiento a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eso por un lado. Por el otro, si bien es cierto que todavía no hay una postura unificada, no se tomó una decisión al interior de este interbloque, que está compuesto por 8 diputados y diputadas, lo cierto es que hay más bien una tendencia a no acompañar esto. No. Entonces, te diría que me da la sensación que lo que anunció Camaño es parte de cierta formalidad, que es cierto que tienen que unificar una postura, pero la mayoría se inclina, por no decirte todos, se inclinan por no acompañar este juicio político que están queriendo hacer desde el oficialismo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y después me parece que donde sí se va a dar más debate al interior del interbloque federal es cómo posicionarse respecto a los demás temas. Exactamente, con esto no estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Acompañamos al oficialismo en el quórum o no lo acompañamos? Claro, iría por ahí. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con el debate de las otras iniciativas que son económicas, sociales, de salud y demás. Entonces, bueno, ahí sí hay algunos que dicen, mientras se está queriendo discutir el juicio político aquí en la Cámara de Diputados, no podemos estar diciendo, bueno, discutimos como si nada los demás temas. Otros lo que plantean es, bueno, van por carriles separados y no se puede paralizar el Congreso. Un poco es lo que está planteando el Frente de Todos en ese sentido, ¿no? Dicen, bueno, no podemos paralizar la Cámara de Diputados porque no están de acuerdo con esto. Y el señor Giorgetti, que también estuvo trabajando, lo estuvimos leyendo, diga todo lo que sabe, a ver, o parte por lo menos, Giorgetti. De esto del interbloque federal, sí, justamente, como decía Débora, voy a citar también a la fuente, que fue el programa Modo Fontevecchia del Canal Net, habló Graciela Camaño hoy, una voz importante, porque anticipó lo que va a ser hoy a la noche, tarde-noche, reunión del interbloque federal, según fuente parlamentaria del interbloque. Son conversaciones que vienen manteniendo a diario para, en la previa de las sesiones extraordinarias, no solamente ver qué va a pasar con la Comisión de Juicio Político, sino con esto que decía Gabriela. Graciela Camaño hoy dijo estar en desacuerdo con paralizar el Congreso por el debate de la Comisión de Juicio Político. Le parece a ella como diputada que hay muchos temas importantes en el temario de extraordinarias. Eso me parece importante en cuestión de ver qué hace el interbloque federal con esta postura que mantuvo en diciembre de no dar quórum
por la pelea frente a Todos Juntos por el Cambio. Eso creo que es uno de los temas que puede cambiar de cara a las extraordinarias. Bueno, a mí lo que me llama un poco la atención, hoy escuchaba a uno de los 500 empresarios que firmó una solicitada planteando que tampoco quieren el tratamiento. Es que hay una realidad parlamentaria, es que esto no va a llegar a la elevación a juicio en el Senado. Me parece que lo que tampoco se quiere es que se debata la cuestión en comisión. Exactamente, sí. Esa es la digo, pero lo otro no va a pasar. Nunca el oficialismo va a tener 173, 74 votos para que esto pueda ser elevado y el Senado discutir la posibilidad del juicio. No, no va a pasar, pero imagino que genera cierta incertidumbre o malestar en el ambiente y hay que ver si eso no afecta a las inversiones, digo... No es gratuito. Es lo que dicen ellos, sí. Claro, lo que imagino, intuyo yo que piensan ellos, que no es gratuito exponer o escrachar, como dicen desde la oposición, a los 4 miembros de la Corte Suprema, más allá de que avance o no. Y también eso, la imagen que transmite de si hoy juzgan a los 4 miembros de la Corte, que puede pasar mañana con otro juez porque falle tal o cual cosa en otra causa, nada que ver, digo. Va más por ese lado que por si finalmente... Lo que ya me parece una dinámica normal en este país. ¿Cómo? Ya me parece una dinámica normal que de un lado y otro se cuestionen lo que fallan los jueces. Sí, lo que pasa es que lo que quedó expuesto en estos últimos días es que el Poder Judicial, o parte del Poder Judicial, porque en realidad hay que aclarar parte del Poder Judicial, la oposición o parte de la oposición y un sector del empresariado unificaron un discurso respecto a esta decisión del Ejecutivo Nacional con apoyo de un poco más de una decena de gobernadores de querer impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Unificaron discurso porque cuando lees la carta que difundieron los empresarios, más lo que vienen diciendo desde una parte del Poder Judicial, más lo que dice Juntos por el Cambio, hay muchos puntos de coincidencia respecto a por qué creen que no hay que avanzar con este juicio político. Y después, ahí, Pato, vos mencionabas otra cosa, que es cierto que el oficialismo ya sabe que no tiene los 2/3 en el recinto, pero hoy por hoy lo que les interesa es que en el debate de la Comisión del Juicio Político queden expuestas de manera, si se quiere, más clara, más allá de un tuit o de lo que pueda llegar a salir en algún que otro medio de comunicación, que quede expuestas las distintas razones o los argumentos que dan desde el oficialismo por los que creen que esta Corte Suprema de Justicia que tenemos hoy no es idónea, entonces... ¿por qué sería necesario cambiarla? Y te agrego algo más respecto a este tema. También hay un sector del oficialismo que cree que si se da todo este debate en la Comisión de Juicio Político, eso podría ayudar de alguna manera, aunque con pocas chances de que eso suceda, a que la recusación que hizo el Ejecutivo Nacional a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y sea más difícil para ellos decir, no aceptamos esta recusación. También es cierto que las chances de que digan, bueno, nos apartamos en lo que tiene que ver con la causa de la coparticipación es muy baja. Pero ellos dicen, bueno, podría colaborar. O sea, es que a mí hay una cuestión. La verdad, yo creo que hay que ser bastante o muy crítico de lo que hizo el kirchnerismo con el Poder Judicial desde el 2001 en adelante. Porque el kirchnerismo muchas veces, o al oficialismo lo veo victimizarse, y la verdad que ha participado el oficialismo de la mano de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y de Alberto Fernández desde del 2001 hasta acá. Son 22 años donde el oficialismo gobernó 18. Designó integrantes de la Corte, camaristas, jueces, digo... Algo hizo mal. El oficialismo también en su momento intentó una reforma de la justicia donde no tenía el respaldo ni siquiera de los propios, no tenía el respaldo de los trabajadores judiciales, tampoco de la oposición, tuvo de los suyos y esa reforma terminó rechazada. Y a eso sumale que durante los 4 años de Juntos por el Cambio no tuvo mayoría. O sea, para nombrar a los 2 jueces, que se dice que primero se nombraron por DNU, que efectivamente así fue, después finalmente se avanzó con su nombramiento en el Senado y recibió los 2/3 que se requieren. Y de hecho hoy entre los gobernadores se chicanean en uno a otro y hubo algunos que hoy son gobernadores que en su momento votaron ellos o sus senadores los pliegos. Ahora, todo eso
como antecedente. Pero digo, después, que pasen estas cosas de que la Corte, a través de Rosati, dice, che, esta ley del Consejo de la Magistratura después de 16 años no sirve. Y en 6 meses tienen que hacer otra. ¿Viste? Y que pase con el tema de las escuchas, que Ramos diga, no se juzga porque las escuchas son ilegales. Digo, y tenemos el caso Timerman muy presente. Digo, ¿por qué esas cosas no se pueden discutir? ¿Cuál sería el horror? No creo que entre en riesgo ninguna cuestión republicana. Claramente hay otros intereses. Pero no se va a modificar desde la Comisión de Juicio Político. Me parece que si querés hacer un cambio en serio, primero cuando llevas adelante una reforma de la justicia, primero lo que se conoció acá durante el primer año de mandato de Alberto Fernández no fue una reforma de la justicia, simplemente de Comodoro Pi. No se buscó el acuerdo con la oposición. Y no nos olvidemos que después de casi 12 horas de debate, la senadora oficialista muy cercana a Cristina Kirchner, María de los Ángeles Agnum, santafesina, leyó una treintena de modificaciones. O sea, los senadores habían estado 12 horas defendiendo un proyecto al que después se le agregan... Se le agregaban muchos juzgados. Se agregaba a último momento muchísimos cargos juzgados. No hay, evidentemente, una voluntad o una intención seria de modificar la justicia, pues no buscas acuerdo. Lo mismo cuando se intentó modificar la Corte Suprema. No se buscó acordar con la oposición. Se redujo de 25 a 15 para sumar al Beretilnec y a sabiendas de que en diputados jamás iba... Entonces, ni Juntos por el Cambio tiene voluntad, ni el oficialismo, digo, es mutuo. Evidentemente, hay a los dos sectores, cuando hablas de justicia, quedan paralizados, digo, no avanzan en un texto conjunto, en una reforma conjunta, en nada conjunto, digo. Independientes de los otros, pero cercanos a mí sería, cuando tengo que elegir jueces, no magistrados. Bueno, Cambiemos en su momento quiso hacer una reforma importante en el Poder Judicial y no lo consiguió, incluso tuvo oposición al interior de la alianza opositora, la coalición cívica. En ese momento se pronunció en contra de esa reforma que quería hacer Garabano y que no se pudo modificar. Y también habían tenido un intento de modificar el Consejo de la Magistratura, la composición del Consejo de la Magistratura, y tampoco fue posible. Así que hay antecedentes. También en el gobierno de Cristina Kirchner se quiso llevar adelante una reforma judicial que no fue posible. En todo caso, habría que preguntarse por qué cuando desde el poder político quieren llevar adelante alguna modificación que comprende al Poder Judicial, no es posible cualquiera sea quien esté gobernando. Y además, digo, la verdad, de un lado tuviste a Bonadíos y de otro lado tuviste a Yarvide, digo. Es una cuestión muy complicada. Sí, la verdad. Y mucho empate y además falta de consenso. Acá necesitarías un súper acuerdo. Pero, repito, cuando es un tema que al oficialismo no le gusta tratarlo, pero el oficialismo en 40 años de democracia estuvo 28 en el poder, tuvo 10 años de Menem, 12 años de Néstor y de Cristina, 4 de Alberto. Digo, podrías haber mejorado algo. Incluso podrías haber nombrado al quinto o quinta miembro de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal, al Procurador General de la Nación, que siguen cuestionando a Casal, el interino y demás. Pero no se pusieron de acuerdo con Rafecas adentro. No se avanza, no proponen otro, entonces tenés dos cosas que de alguna manera podrían empezar a, por lo menos, normalizar lo que ya existe, la ley que ya existe, no avanza. Bueno, a ver, un hombre con todas las respuestas ahora. Presentación, y estamos con un Río Negro. Bueno, la hora 16 con 15 minutos. Además está bien hablar de juicio político, de justicia y demás, porque no es abogado, es médico, psiquiatra, así que tiene otra mirada. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a las chicas que las veo ahí también? Estaba escuchándolo recién en el debate entre ustedes. Supongo que se me escucha bien, ¿sí? Sí, se lo escucha bien. Bueno, a ver, ¿hay alguno de ustedes de Provincias Unidas en lo que es la Comisión de Juicio Político, Di Giacomo? No, el único representante que no pertenece a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos es Rodríguez del Bloque Federal. Bueno, pero ustedes pueden observar, mirar desde afuera, participar. ¿Qué diría Di Giacomo?
¿Estaría de acuerdo con el juicio político, con desacuerdo? A ver, en un principio, en este tipo de condiciones en las cuales se está desenvolviendo la política, no vemos factible, en función de la imposibilidad de acuerdos mayoritarios, de consensos, que esto se lleve adelante, porque va a ser utilizado por una u otra parte de la grieta para seguir profundizando las diferencias y no para buscar soluciones. De hecho, hoy la posibilidad, digamos, de elegir, como estaban ustedes señalando, un nuevo procurador llegó el caso, o de elegir al 5º miembro de la Corte, no se da. ¿Por qué? Porque no tiene nadie los 2/3 y no llegan a los acuerdos necesarios, que lamentablemente termina influyendo también en el resto de la justicia, porque faltan nombrar cargos a lo largo y lo ancho de todo el país y por este tipo de dificultades no se nombran. Entonces, en general, nosotros no pensamos que este sea el tema que hoy hay que poner en discusión, estando otros temas pendientes de primerísimo nivel. Entonces ya nos hemos manifestado desde el bloque Provincias Unidas, desde el interbloque, que nosotros no estamos de acuerdo, no participaríamos en esto del juicio político a la Corte, pero sí, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar y a reunirnos y a poner a activar las comisiones para todas las otras temáticas que se necesitan para sacar adelante temas sensibles, ¿no? Desde lo económico, lo social, lo político, lo sanitario, ¿no? Estamos. Diputado, repasábamos al principio, Marco Giorgetti lo saluda, repasábamos al principio unas declaraciones de Graciela Camaño diciendo, bueno, no es un argumento el juicio político o el debate por el juicio político a la Corte Suprema como para paralizar el Congreso. ¿Usted qué opina sobre eso y qué opina sobre los temas que han incluido en el temario de extraordinarias el Ejecutivo? Así como decimos que nos parece no sé si usar el término, pero casi una bravuconada proponer un juicio político que se sabe que no va a tener los números para poder ser llevado adelante, lo cual habla claramente que lo que se quiere hacer es una exteriorización de opiniones y poner sobre el tapete toda una serie de cuestionamientos que encima muchos de ellos están plagados de nulidad a partir de los medios ilegales con los cuales se consiguieron. Los mismos medios ilegales que utilizó Juntos por el Cambio y el macrismo para apuntar a Cristina, en este caso, en la anterioridad. Como bien decía hoy Méndez, siempre están los Ollarvides y los Bonadíos para uno u otro lado de la grieta poder abonar esa falta de justicia, ¿no es cierto?, sobre la cual habría que trabajar. Entonces, nosotros, en ese sentido, no estamos de acuerdo con llevar esto adelante. Ahora, nos parece también que es una extorsión que lamentablemente le produce un enorme daño al país, que paradójicamente estos mismos autores de Juntos por el Cambio, que teóricamente lo dicen, o por lo menos a partir de las encuestas, tienen la posibilidad de ser el gobierno a partir de diciembre del 2023, parecería que no les importa encontrar un país absolutamente destruido y en una crisis mayor a la que tenemos actualmente. Salir de la crisis, poder consensuar las medidas políticas, económicas y sociales entre todos para que el país pueda desenvolverse mejor, le beneficia a unos y a otros, pero evidentemente la mezquindad puede más, la especulación puede más, y hoy no podemos sesionar, hasta ahora por lo menos, en función justamente de ese tipo de mezquindades que se tienen desde ambos sectores, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. Hola, Débora. ¿Cómo le va? Usted justamente hablaba de que hay una serie de proyectos sensibles que ayudarían a sacar al país de la crisis. ¿Cuáles crees que deberían ser los proyectos en los que debería avanzar rápidamente la Cámara de Diputados? Hay otros en Senado, pero bueno, aquí en Diputados, antes de que sea primero más. Hay proyectos que son del oficialismo, que nos han manifestado ya la necesidad de que trabajemos y que avancemos sobre el tema, por ejemplo, del blanqueo, que es uno de ellos. Hay proyectos que nos interesan particularmente a nosotros, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la ley respecto del petróleo y de hidrógeno verde, o sea, hidrocarburos y de hidrógeno verde. Están también proyectos de tipo o de implicancia social y sanitaria, como el caso de queda pendiente lo del alcohol cero, ahí quedó parado y no se puede seguir adelante. Está la posibilidad de debatir y discutir el tema de las jubilaciones, ¿no es cierto?, de la prórroga en el tema justamente de los aportes y demás. O sea,
hay está la ley de agroindustria, que también tiene que ver con el fomento de toda una serie de actividades. Fíjate cuántas cosas hay que están ahí a medio camino y que serían las que hay que estar debatiendo seriamente en este momento, ¿no es cierto? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué posición tienen ustedes en caso de que finalmente se pueda emitir dictamen en la Comisión de Juicio Político? ¿Qué postura adoptarían en el recinto sobre este tema? A ver, yo creo que este es un tema que si pudiese ser debatido con todos los, protagonistas, absolutamente entre todos y seriamente, es un tema que es justo que esté en el debate. Después veremos a ver cuáles son, porque para eso está, y creo que es una posibilidad que tenemos desde el Parlamento y una obligación que tenemos, es escuchar, si hay alguien que acusa, poder escuchar cuáles son sus fundamentos, si hay una defensa, escuchar esos fundamentos, y a partir de ahí tomar una resolución, ¿no? Y creo yo que los temas implican a distintos jueces, son distintos temas, no estamos hablando de un solo tema, por lo tanto seguramente va a haber que analizar ello y ver qué posición se toma frente a cada una de estas temáticas, ¿no es cierto? Llegado el caso, esto pudiese ir a un debate en el recinto. Ahora, va a ser un debate en el recinto donde no está asegurado los 2/3 como para llevar adelante una resolución. Por lo tanto, creo que se transforma en una pérdida de tiempo. Sí. Si no hay consenso, no se resuelve nada. Y lo más lindo es que no se resuelve nada de lo que le interesa a una parte. No se resuelve nada de lo que le interesa al país en general. Este es el problema. Diputado, el tema de juicio político no se va a resolver en una semana ni en dos, todo indica eso. ¿Qué es lo que pasa si se avanza en comisión con algún dictamen y a mediados de febrero está la posibilidad de tratar alguno de los otros 26 temas en el recinto? Digo, ¿ustedes accederían? Porque la gente de Juntos por el Cambio dice, mientras esté en el candelero el tema juicio político, jamás prestaremos quórum. ¿Ustedes podrían, estando el tema por un lado, aceptar tratar otros temas? Por supuesto, yo creo que esa es una extorsión es una extorsión que si no nos obligan a ponernos de una parte o de la otra. Claro. Nosotros ya lo hemos dicho, para todo aquello que tenga que ver con un debate propositivo, vamos a estar presentes. Entonces, si hay temas que hay un acuerdo y que se pueden sacar, vamos a estar presentes para intentar que se dé acuerdo y que podamos trabajar. Lo que sucedió en las dos últimas sesiones verdaderamente es vergonzoso para toda la clase política. Y uno de esos proyectos, por lo menos lo que uno intuye y habla con una parte importante del Frente de Todos, es el proyecto de moratoria o de plan de pago previsional. ¿Ahí ustedes están dispuestos a acompañar el proyecto del oficialismo? Nosotros queremos discutirlo porque tenemos un proyecto para poder compatibilizar, donde hablamos de la posibilidad de que exista esta posibilidad de jubilarse proporcionalmente con el aporte que cada uno tuvo a lo largo de sus años, de aportes reales, ¿no es cierto? O sea, creemos que no es justo que quien aportó durante 15 años no se pueda jubilar absolutamente. Tampoco es justo que quien aportó durante 15 años, poniendo sumas que son ya degradadas y ínfimas y pequeñas, que ponemos todos los contribuyentes, en definitiva, se jubile en la misma condición que aportó 30 años. Entonces hay un proyecto que nosotros hemos presentado que es que se jubile con una jubilación proporcional a los años de aporte que ha tenido. Por eso digo que los temas hay que poder debatirlos para poder recibir los distintos aportes y llegar a alguna forma de acuerdo. ¿Soy yo o ese proyecto de ley se parece al dictamen que presentó Alejandro Cacaz en comisión, que también iba por el lado de una jubilación proporcional a los aportes? Por ahí podrían llegar a un acuerdo con ellos, no sé si puede ser porque, nosotros hemos llegado a algunos acuerdos con gente Juntos por el Cambio en el tema alquileres, también hemos estado discutiendo esta temática, también con el bloque federal, por lo tanto, vuelvo a repetir, si hay un ámbito de trabajo donde las cosas se pueden debatir y discutir seriamente, allá nos van a encontrar a nosotros. Ahora, diputado, una consulta numérica. Porque usted dice, tiene racionalidad y lógica, no se puede jubilar con la misma plata el que aportó 30 años que el que aportó 15. Ahora, el que aporta 30 o 40 años, como monotributista o autónomo, ya se jubila con la mínima. Se jubila con 45.000, con 50.000 pesos. Si se va a jubilar con menos porque aportó menos,
Ya 50 no te alcanza para nada, menos estamos en el horno, ¿no? No, más el que aportó algo. Estamos buscando, por eso, estamos hablando de un sistema que está a punto de quiebre en todo sentido. Estamos hablando de un sistema que no tiene la cantidad de aportantes necesarios, porque como hemos visto en estos últimos días, tenemos los 5 millones de trabajadores informales, que significan 5 millones de trabajadores negros. Que no se resuelvan este tipo de cuestiones, sin ninguna duda, no va a tener un sustento, una sustentabilidad propia. Entonces la sustentabilidad la tenemos que dar, por supuesto que sacrificando algún tipo de cuestiones. No se puede pretender darle a todos un dinero que no se tiene para dar. Sí. Bueno, perdón, ayer yo creo que el dictamen de Cacas es, si no entiendo mal, la proporcionalidad a partir de la PUAM. Porque uno ya sin jubilación ya tiene la PUAM, que es el 70% de una jubilación. Si no te convendría la PUAM antes que la jubilación proporcional. Ahora, no, seguro. El asunto es tener esa posibilidad que te da además la jubilación del aumento que va teniendo periódicamente, ¿no? Sí. Ahora, usted que es un hombre de Estado en Río Negro, digo por los fondos, de dónde los sacás, de dónde van. Sí. Ayer Alberto Asef planteó una cosa fuerte, diría. Él dice, aquel que no tiene los aportes, ese tema que lo arregla Acción Social, eso que no lo puede arreglar la ANSES. Son dos cosas distintas. Si no aportó, bueno, que se encargue... La PUAM sale de ahí, no sale del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Que es instalar otro debate en eso, ¿no? Me parece. No es un debate de la ANSES. A ver, yo creo que uno tiene que tener en cuenta que el Estado tiene una continuidad y que muchos argentinos han sido víctimas de políticas de Estado que han significado la destrucción del trabajo privado, de las inversiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es cierto que tenemos que tratar de compensar de alguna manera a gente que hoy está pasando hambre o está por debajo de los niveles de pobreza. Ahora, esto tiene que ser también proporcional. Cuando uno, te hablaba recién, nosotros hablamos desde la responsabilidad de ser gobernantes. Uno tiene que dar aquello que puede dar, aquello que tiene, aquello que tiene sustentabilidad. Por eso hablamos a veces de términos que no son quizás lo que nos gustaría o lo que creemos que sería justo que estén cobrando, pero lo que uno tiene que ir buscando es soluciones que sean progresivas y que uno confiar en que en un país que se organiza y que empieza a desarrollarse, estas soluciones puedan ser cada vez un poquito mejor y no que estemos como hasta ahora, cada vez un poco peor. Le hago una pregunta de otro de los temas que están en las extraordinarias. Le pregunté a algunos diputados también del interior, me interesa su opinión, el tema de universidades. Como un bloque de un partido provincial, se incluyeron varios proyectos de creación de universidades que fueron también un motivo de sesiones pedidas por el oficialismo en los últimos meses del año pasado. ¿Qué le genera esos proyectos en particular de creación de universidades que están mayormente concentrados en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires? Bueno, nosotros los estudiamos y justamente tenemos un posicionamiento diverso para los distintos tipos de universidades que se están proponiendo. En algunos casos los aceptamos y en otros casos los vamos a rechazar, o por lo menos abstenernos. ¿Por qué? Porque consideramos que hay algunas presentaciones que tienen el estudio hecho y el proyecto presentado seriamente, con carreras, con perspectivas, etcétera, etcétera, y que se justifican, vamos a decir así, en especial en algunas donde vemos que se pone el énfasis en la innovación tecnológica, es decir, en aquellas carreras que tienen que ver con las necesidades del país. Nosotros no estamos de acuerdo con esos proyectos ideologizados que en todo caso le sirven a ciertos sectores políticos militantes que en general abren universidades que lo que hacen es generar más desocupados en todo caso, o hacer una ficción como que posibilitan por cercanía que sectores de hijos de los trabajadores puedan estudiar. Hoy los hijos de los trabajadores, lamentablemente, en determinado tipo de carreras, si no tienen una beca como corresponde, si no tienen la posibilidad de tener inclusive un centro universitario, un lugar donde poder alojarse, etcétera, etcétera, no pueden estudiar. Entonces estamos con esta historia yo sé que no es políticamente correcto hablar de esto, pero yo me asombra ver que todavía muchos universitarios defienden la reforma que sucedió hace 100 años atrás, con un mundo completamente diferente, y no se ocupan en ver que tenemos que también en materia universitaria modernizar las opciones,
ver y fijarnos en otros países, no solo en países liberales, sino en todos los países, inclusive muchos con, digamos, gobiernos de tipo autoritarios y demás, y otros del primer mundo y otros del tercer mundo, que en realidad lo que hacen es orientar la educación universitaria a las necesidades de esos países, en función de las carreras, en función del mérito, otro tema que está en discusión, la famosa meritocracia. Yo creo que ante la igualdad de oportunidades, el mérito no puede ser dejado de lado, porque no es lo mismo el que se sacrifica para llegar a obtener un título, se sacrifica para poder ser un mejor profesional, que aquel que en todo caso transcurre pasivamente y después culpa del fracaso a que no ha podido seguir estudiando. Todos estos temas también deberían ser debatidos, lamentablemente. No hemos podido ni siquiera discutir el tema de las universidades. Traduciendo, es un tema polémico pero interesante. Claro, en todo caso, menos psicólogos, menos periodistas, menos abogados. Mucho menos periodistas. Y iría por ahí, me parece, ¿no? Pero yo creo que las necesidades del país justamente pasan por otro lado. Claro, entonces, demagógicamente, ¿viste? Bueno, claro, demagógicamente, abrir una universidad, yo le digo, demagógicamente, abrir una universidad que, como es de las ciencias sociales, vamos a decir así, se abre con un edificio de 4 bancos, no significa estar dándole la oportunidad a nuestros jóvenes de estudiar aquello que el país necesita y que efectivamente les va a otorgar la posibilidad de progresar y tener un empleo, ¿no? Río Negro es un ejemplo de una provincia que tiene orientada la educación a un sector muy particular, ¿no? Que es el de la innovación tecnológica, el tema del INVAP en Bariloche y todo ese estudio particular. Bueno. Sí, y tenemos también una Universidad Provincial de las Artes de primerísimo nivel, que fue conformada hace más de 25 años, y yo creo que por eso digo que lo que hay que ofrecer es una amplia gama de posibilidades, y tenemos que atender y invertir y promocionar aquello que al país le interesa y que le garantice la salida laboral a los jóvenes, la salida profesional, porque si no seguimos inundando, digamos, las calles de profesionales que están sin trabajo. Alguna vez, le digo, y hace no mucho tiempo, me contaban un caso de Holanda, donde Países Bajos. Había jóvenes, tenés razón, había jóvenes que decían, bueno, yo quiero estudiar licenciatura en arte, y le decían, mirá, Holanda vive de los puertos y de los bancos. Tratá de elegir en ese sentido, ¿no? Es lo que vamos a necesitar. Y que, bueno, estaba como muy dirigido en, repito, pleno primer mundo. No era libre albedrío al momento de elegir la universidad. A ver, como ustedes se dan cuenta, todo este tipo de cuestiones son apasionantes, es muy bueno poder debatirlas, es muy bueno ver distintas ideas y posibilidades, es muy bueno abrevar en las experiencias de otros países, pero bueno, si vamos a discutir acerca si la Corte sí, la Corte no, si el teléfono pinchado, o si lo hackearon, o si seguimos en manos de espías y pseudoespías que nos están tratando de influir sobre las decisiones electorales de la población, y creo que esto es muy malo para todo el país. Y ahora, ¿qué universidades de las 8 ustedes rechazarían o no acompañarían? Mira, yo no tengo en este momento acá el listado completo. Sí te digo que en un principio nos íbamos a abstener o rechazar aquellas que no tenían ni siquiera el informe del Consejo Interuniversitario Nacional. Había presentaciones que eran verdaderamente vergonzosas. En el caso de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, ¿qué postura tenían? No, yo creo que ahí estamos hablando de una universidad que tiene una orientación determinada, que de alguna manera ya existe y está en funcionamiento, y lo que se está dándole es una nueva jerarquía, ¿no es cierto? Con lo cual, obviamente, estamos de acuerdo con su implementación. El otro tema, en función de lo que me preguntaban hoy, era también que, una vez más, en vez de tomarse una decisión de tipo federal y ver dónde y de qué manera se necesitan las universidades, estamos hablando de una universidad en Cañuelas, otra a 15 kilómetros en Ezeiza, una en el Tigre, otra, o sea, todas las universidades una al lado de la otra, en el conurbano, prácticamente en el conurbano, primera, segunda o tercera línea del conurbano bonaerense, con lo cual también nos está demostrando que seguimos funcionando en un país donde los intereses de ambas son los que priman, ¿no? Bueno, perdóneme, diputado, ¿cuándo tienen fecha de elecciones en Río Negro? Que estoy recordando ahora, y en las provincias empiezan en cualquier momento. 16 de abril. ¿Al 16 de abril ya empiezan? Tenemos elecciones el 16 de abril y particularmente en mi ciudad de General Roca tenemos elección el 12 de marzo.
Y hay una alianza interesante con parte del peronismo, me parece, ¿no? Peronismo y radicalismo. Sí, por eso. Es muy interesante y acá muestra la diferencia entre lugares donde no existe un claro liderazgo y lugares donde, como nuestra provincia, el liderazgo del hoy senador Beretilnec tiene esta posibilidad de que él, pudiendo ir solo, porque todas las encuestas muestran que tenía el triunfo asegurado prácticamente en estas elecciones, sin embargo, acomete el desafío de tratar de hacer un gran acuerdo de rionegrino y ya se ha acordado oficialmente tanto con la UCR como con el PJ, que desde el punto de vista orgánico y mayoritario van a acompañar en este sentido la fórmula de Juntos Somos Río Negro acá en la provincia. O sea que acá, en vez de estar en la grieta, estamos tratando de ver cómo nos unimos para defender los intereses de la provincia. ¿Y diputado, eso tiene algún efecto aquí en la Cámara de Diputados o es solamente una cuestión interna de la provincia? No, estas son elecciones provinciales. Nosotros hemos tenido y tratamos de llevar adelante buenas relaciones en el plano nacional, como todo gobierno provincial con el gobierno nacional, más allá de la ideología que tenga, gane uno, gane el otro, justamente porque lo que tratamos de defender son los intereses provinciales. Eso es el elemento central, primero lo provincial, después lo regional patagónico y finalmente las cuestiones de política nacional. Me quedó, usted hablaba de que un país muy centralizado, ¿cómo lo que derivó en el juicio político a la Corte, uno de los temas fue lo del fallo de la Corte respecto del reparto de la coparticipación? ¿Cómo ve que la quita de ese punto de coparticipación en su momento haya ido exclusivamente a la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, es decir, acá no ha habido una disminución, acaba en función de hacer un reparto más equitativo de la coparticipación a todas las provincias. Acá las provincias somos con cuidado de piedra, estamos mirando de afuera, como de acuerdo a que si el gobierno lo tiene uno le da la plata a Cava y si el gobierno lo tiene el otro le da la plata a la provincia de Buenos Aires. Y para nosotros, ni en un caso ni en el otro, tenemos posibilidad de opinar. Perfecto. Pero ¿ustedes pretenden que eso que se discute se distribuya con el resto de las provincias? Porque también es cierto que la provincia de Buenos Aires está bastante en desventaja con el tema de coparticipación. A ver, nosotros lo que creemos es que hay que hacer caso a la Constitución del 94 y hay que discutir seriamente la cuestión de la coparticipación que se viene llevando adelante con un avasallamiento a las provincias en líneas generales. Es otro de los temas, como el tema laboral, como el tema impositivo, que tendrían que ser debatidos profundamente dentro del Congreso para poder llegar a tomar resoluciones que nos superen en el tiempo, que sean trascendentes. ¿Blanqueo votan a favor ustedes o no tienen resuelto todavía? No, creemos que en la medida que esto tiene que ver con un convenio, además con Estados Unidos, donde tenemos la posibilidad de tener la información de aquellos que tienen dinero sin declarar y lo puedan declarar y esto se transforma a su vez en un ingreso para el país, nos parece importante y lo vamos a votar positivamente. Ahí estamos, la palabra del diputado Luis Di Giacomo, hombre de la provincia de Río Negro. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Hasta luego, nos vemos por allá la semana que viene. Muy bien. Cierto. Ya comienza la Bueno, muy bien. En un ratito hablamos más de juicio político, pero es interesante ver, no es la novedad de este año, se viene germinando esto, pero dirigencias en las provincias fuertes, ¿no? Beretilnec es uno, acuerdo con radicales y peronistas. Sorprendió. Rovira en Misiones también suma radicales y peronistas. Igual, ojo que Zamora, lo mismo en Santiago del Estero. Una parte del radicalismo, sí. otra parte y una parte del peronismo también. Claro, una otra parte importante del peronismo. En realidad son espacios políticos que suelen hacer ese tipo de negociaciones con distintos sectores de los partidos tradicionales, como es el caso del radicalismo y del peronismo. Pero bueno, también ahí lo que nos decía un poco Di Giacomo es qué pasa con la fuerza que tienen esos espacios políticos, ya sea el peronismo o el radicalismo, en la provincia, en este caso puntualmente
Río Negro. Ahí donde pierden potencia, donde no tienen un candidato fuerte, bueno... Es que tampoco hay dirigencias nacionales fuertes, me parece, ¿no? Claro. Y digo, y se trasladan a las provincias. Y Río Negro para el peronismo le ha costado, salvo Soria, ahí históricamente ganaba el radicalismo, claro, siempre, claro. Sí, de hecho, después tenés que remontarte a los 70 para algún hombre del peronismo. Sí, quedaría tercero el radicalismo, de acuerdo a las encuestas que manejan. Segundo quedaría el candidato de Scipoletti, de Juntos por el Cambio, Aníbal Tortorielo, diputado de acá de la Cámara de Diputados, y el peronismo quedaría tercero. Scipoletti es la ciudad más importante. Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio queda reducida una expresión del PRO, prácticamente. En su totalidad con una parte del radicalismo. Sí, exactamente. Sí, salió un comunicado muy fuerte por parte de una del radicalismo diciendo nuestro candidato es Aníbal Tortorielo, Beretilnec es kirchnerismo, digo. Y lo que pasa que a nivel Congreso de la Nación, no sé si la palabra es obligar, pero para estos dirigentes, para Rovira en Misiones, para Beretilnec, para Zamora, digo, tienen que ser oficialistas siempre, esté quien esté, ¿no? Exactamente. Bueno, Zamora no ha sido el caso de Zamora. No. Pero, bueno, son provincias unidas, ¿no? Río Negro y Misiones no tienen que chocar con el Poder Central, me parece, ¿no? No, porque por esto la coparticipación. Claro. Subimos a Neuquén en esa... También. Sí, en esa situación. Lo que pasa que Neuquén tiene desde los APAC, tiene una historia de los 60 que ya viene, ¿no? Sí. Ahí no ha crecido el pasto, no crecen los radicales, los peronistas. Efectivamente. Queda todo ahí en familia. Es increíble, no han perdido. Porque vos decís, en La Pampa el peronismo no perdió nunca desde el 83. Pero digo, elecciones a gobernador. El MPN, desde que ganó la primera vez APAC en el 62, que gana porque el peronismo estaba prohibido, ya nada. Llevan 60 años donde no perdieron nunca. La elección es la interna del Movimiento Popular Neuquino. Cuando se define esa interna... Que hay un lío importante por estas horas ahí, efectivamente. Bueno, ahí puede cambiar un poco. Tenemos, cuando usted lo disponga, señora productora, a ver, placas sobre el tema juicio político que se acelera a partir de la próxima semana. Jueves 26, 13 horas. Comisión de Juicio Político en la Sala 1. Pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es contra los 4 integrantes, por distintas causas. Recordamos, parecía que el más señalado era Rosati, pero también hay causas y pedidos. Lo que le voy a preguntar a mis compañeros, digo, esto por ejemplo, los pedidos en su momento de Elisa Carrió, ¿se suman en esta instancia o no se suman? Yo tengo el temario con 12 proyectos incluidos en la convocatoria. Exacto. Y se incluyen varios, no solamente... Ese es de Carrió para con Lorenzetti. Sí, exactamente. Porque había en su momento uno de Carrió pero con Garabano, pero este era con Lorenzetti. Hay uno que encabeza Oliveto, Paula Oliveto y otro que encabeza Juan Manuel López, de la coalición cívica. Esos dos están, exactamente, a Lorenzetti ambos puntualmente. A mí te digo, no, la verdad, en ser opinión personal y me puedo equivocar de medio a medio, pero no se va a poner en riesgo la República y a mí me va, la verdad que yo me... ¿A vos te va a divertir? Sí. ¿Vos querés comprar con choclo? Exactamente. Exactamente. Y que vengan a enfrentarse contra los diputados del Frente de Todos, que haya... No van a venir. Yo creo, te digo la verdad, opinión personalísima, yo creo que el oficialismo se mete en estas aguas procelosas por un montón de cuestiones. Pero me parece que incide mucho aquella foto del agua escondido. Me parece, la foto del agua escondido, los chats. Me parece que encontraron un... Sí, era el momento un filón. Le tienen ganas hace rato. Le tienen ganas hace rato. Claro. Y no encontraban el momento. Claro. Sí, hay algo ahí que me parece que de alguna manera... daña el discurso de la oposición cuando plantean que se está yendo en contra de las instituciones y demás, teniendo en cuenta que el pedido de juicio político, ya sea a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, como al presidente, vicepresidente y demás, está enmarcado en la Constitución Nacional, es algo que está justamente, se puede hacer uso de esa herramienta. Desde la oposición se ha pedido muchísimas veces juicio político al presidente, a la vicepresidenta.
En esos momentos tampoco había posibilidad de que eso avanzara, pero lo que sí te dicen desde Juntos por el Cambio es, bueno, nosotros ni siquiera teníamos la posibilidad de que esto se pudiera dejar expuesto en la Comisión de Juicio Político porque la mayoría la tiene el Frente de Todos. Entonces, en ese sentido, te decían, ni siquiera... Pero ahora la respuesta puede ser al revés. Hay un antecedente de la oposición yendo a una Comisión de Juicio Político sin números, que fue Amado Vudú, en el año 2014. Mirá vos. Que terminaron reuniéndose en ese momento Frente para la Victoria. Yo no recuerdo si era 2014, pero creo que era 2014, casi a finales... Y sí, estaría terminando la gestión, era la gestión de Vudú vicepresidente. Exactamente, muy pícaro el Frente para la Victoria en ese momento, le otorgó a la Comisión de Juicio Político una de las salas más pequeñas que hay en todo hacía mucho calor, había muchísima gente. Una maldad es eso. Sí. Una picardía. Sí. Y duró mucho tiempo. El oficialismo entonces rechazó in limine la acusación, pero se llegó a tratar en la comisión. Pero volviendo a lo que dice Gaby, ahora, esto que vos decís, che, nosotros no teníamos mayoría, nunca iba a avanzar. Ahora lo que te puede decir el oficialismo es, bueno, pero tampoco tenemos mayoría nosotros en el recinto y por lo tanto nunca va a avanzar. No, eso es cierto, pero el oficialismo sí puede conseguir que se discuta en la comisión y que llamar a que den testimonio distintos sectores. Y a mí me parece que hay un punto que no es menor. A ver. En el listado de las personas, en realidad los organismos que va a convocar el Frente de Todos, hay muchísimos organismos de derechos humanos, entre ellos madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos y demás. Y cuando lees los fundamentos del pedido de juicio político, una de las cosas que se habla es sobre el fallo Muiña, que es el conocido fallo 2x1, donde va directamente, se acusa directamente a Rosati y a Rosenkrantz por haber firmado ese fallo. Y ahí me parece que, de alguna manera, el objetivo del oficialismo también es dejar expuesto a que dos miembros de la Corte Suprema de Justicia firmaron un fallo que es no polémico. Un fallo, perdóname, Gaby, un fallo que, si no me equivoco, corríjanme ustedes, lo rectificó Rosati y no Rosenkrantz. Sí, es así, pero ese fallo es un fallo que a todas luces para una Corte Suprema que quiere tener prestigio realmente a nivel internacional, te deja una mancha. Me parece que a lo que está apostando el oficialismo es a tratar de que esta Corte Suprema de mínima quede manchada con algunos temas, como por ejemplo el tema de los derechos humanos, habiéndole dado la posibilidad de este 2x1 a un represor, y sabemos que a nivel internacional los temas vinculados a los delitos de lesa humanidad tienen un peso muy grande, y sobre todo en el historial de Argentina. Ese fallo fue fuertemente cuestionado por gran parte Juntos por el Cambio. Sí, por eso. Fue cuestionado, fue polémico y demás, pero algún fundamento tenían porque tuvieron que venir aquí al Congreso y sacar una ley para que justamente se vuelva a fallar. Digo, tan errado no es, uno puede para aclarar la ley. Claro. Digo, entonces había un fundamento de base. Bueno, a ver, ya seguimos, esto empieza la semana que viene. Ahora habla de juicio político la diputada María Rosa Martínez, Frente de Todos. A ver. Primero hay que decir que en 2008 hay una acordada de la Corte por la cual la Corte se hace cargo de la supervisión, auditoría, nombramientos de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y hay varias ya denuncias y causas en la justicia federal donde lo que se denuncia es mal desempeño, falta de previsión presupuestaria, falta de nombramientos en el directorio, después que la acordada había manifestado que era muy importante que no fuera una sola persona la que desempeñara ese rol, sino que fuera un equipo. Mientras tanto hubo vacancias durante tiempo prolongado. Hubo delegación de firmas sin criterio. En el caso, en general, se comprende a partir de los correos electrónicos que fueron públicos que quien se desempeñaba a cargo era el integrante de la Corte, Maqueda. Sin embargo, nunca hubo un nombramiento oficial de Maqueda a cargo de la obra social. Por lo tanto, el juzgamiento tiene que ver con, o la acusación tiene que ver con la Corte en su totalidad, con los 4 integrantes de la Corte.
Bueno, a ver, la palabra de la diputada y ahora Vulcano con ¿qué tema? Consejo de la Magistratura, Vulcano. Sí, a ver. porque contábamos que en algún momento se había pensado solamente que en estas sesiones extraordinarias iba a venir lo que era el pedido de juicio político a la Corte Suprema como el tema fuerte en la agenda judicial. Pero en realidad el oficialismo aprovechó y sumó otros temas, entre ellos lo que es la reforma del Consejo de la Magistratura, que tuvimos el año pasado, pero meses y meses debatiendo todos sobre este tema, hasta los que no somos diputados ni diputadas, hablando de si había que reformar el Consejo de la Magistratura. ¿Te estás acordando de alguna maldad vos, de Urieta? No, porque en el Senado era un culebrón detrás de ese tema. Porque tiene media sanción del Senado. Claro. Y llevó mucho tiempo, la verdad es esa, se discutió un montón, hubo, mucho tema sobre esto. Finalmente, aquí en la Cámara de Diputados, no se avanzó porque cuando le consultabas al oficialismo te decían, bueno, mira, la verdad, no tenemos los votos para poder avanzar con este tema. También hay distintas posturas dentro del Frente de Todos respecto a qué hacer con los proyectos de la agenda judicial. Ahí recordemos que todos estos temas también se enmarcan en la interna del oficialismo, porque en general todos los proyectos vinculados a modificaciones y reformas del Poder Judicial están más centradas en los intereses del kirchnerismo y no tanto en otros sectores. Gaby, perdóname que me perdí, porque en un momento Rosati dice, este Consejo de la Magistratura que se había conformado en el 2006 es inconstitucional, yo lo doy de baja, tienen 6 meses para armar uno. ¿Este era el que no se pudo en esos 6 meses consensuar? Este es el que no se pudo consensuar. En diputados. Claro, en diputados. Tiene media sanción del Senado, como vos decís, como no se pudo consensuar ningún proyecto y no se aprobó, llegó la fecha límite que había puesto la Corte Suprema de Justicia y se volvió a la antigua composición, que es la de 20 miembros. Bueno, ¿qué es lo que dicen desde el oficialismo? 20 miembros, no. Y la otra gran discusión tiene que ver con quién preside este Consejo de la Magistratura, donde Juntos por el Cambio decía, tienen que ser de 20 miembros y lo tiene que presidir el presidente de la Corte Suprema, y el oficialismo decía, no, tiene que ser menos de 20 miembros, pero sobre todo quien tiene que encabezar el Consejo de la Magistratura, lo único seguro que sabemos es que no tiene que ser el presidente de la Corte Suprema. Coincidía Camaño en su momento. Coincide Camaño, ahí en ese punto coincide. Decíamos, este proyecto tiene media sanción del Senado y básicamente lo que establece es elevar el número de miembros de 13 a 17. ¿Por qué decimos de 13 a 17? Porque en la ley anterior se hablaba de 13 miembros y de hecho era esa cantidad de miembros, porque si no se arma mucho lío. 13 miembros porque lo que se valorizaba más era la dirigencia política, eran los diputados y senadores. Sí, era por esa razón y lo que en proporción, quedaban más representados. Y lo que hace el oficialismo dice, bueno, llevamos a 17 y queda más equilibrado. Entonces, lo que decíamos no es de 20, de 20 ni de 13. Ni de 13. Hacemos algo más intermedio de 17, dándole... ¿Y acá se oponía Juntos por el Cambio a esto? Sí. Juntos por el Cambio se oponía a esto, pero me parece... Mazo, porque decía, Tonelli me ha dicho, no estoy tan lejos, decía Tonelli. No, porque hay distintas posturas, de hecho, desde Juntos por el Cambio se presentaron diferentes proyectos, después unificaron en un proyecto, pero, por ejemplo, el diputado radical Fernando Carvajal tenía un proyecto donde planteaba que el Consejo tenía que estar compuesto por 5 miembros. Entonces, sí, me acuerdo. Ahí me parece que lo interesante de esto es que no tenía que ver tanto la discusión con esta cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura, sino respecto a quién lo iba a presidir. Ya ahí empieza una discusión muy fuerte con la Corte Suprema de Justicia por parte del Ejecutivo Nacional. Todo esto, este debate hay que inscribirlo en esa discusión que ya se estaba dando de manera muy fuerte. Decíamos, al comienzo, sobre todo el kirchnerismo estaba con esta pelea por delante, pero después, con el correr del tiempo y también cuando se pudieron saldar algunas de las tensiones al interior del Frente de Todos, se encolumnaron detrás de este proyecto.
¿Qué es lo que propone? Bueno, propone que este consejo que esté integrado por 3 diputados, por 3 senadores, un representante de, bueno, estaba en la placa anterior, un representante del Poder Ejecutivo Nacional. 4 jueces. 4 jueces, 4 abogados, 2 académicos o científicos. Justamente la idea es que la composición quedara equilibrada y no hubiera una preeminencia por parte del poder político. Hasta ahí el tema era discutible. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, otro de los puntos que se agregan, y ahí te diría que todos los proyectos que se presentaron para la reforma del Consejo de la Magistratura terminaron teniendo este punto como un punto importante, que es que en todas las representaciones contempla paridad de género. Se contempla la paridad de género. Y ningún integrante de la Corte forma parte del organismo. Bueno, mirá vos. Igual una cosa, con el tema de paridad de género, actualmente eso no corre. En la Corte perdés 4-0. No, y en el Consejo de la Magistratura no corre porque se fue a la composición anterior, que ahí no era requisito que esto se cumpliera. Y esto que decíamos, ningún integrante de la Corte Suprema de Justicia va a formar parte del organismo. El principal debate se daba en este sentido. Ahí Juntos por el Cambio decía, esto es innegociable, sí o sí tiene que ser presidente presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ahí el oficialismo decía de ninguna manera. No había punto de acuerdo, no había posibilidad de que se pueda acordar. Por eso es muy difícil cuando se sigue planteando, bueno, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo para hacer entre todas las fuerzas políticas un proyecto donde se pueda reformar el Consejo de la Magistratura? Porque así no está funcionando bien, pero este punto que es central no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Después, veíamos, creo que en la otra placa hay otro de los temas que, bueno, decíamos, en el Senado una discusión muy, muy extensa. Se introdujeron algunos cambios que propuso la oposición. Ahí estábamos hablando de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro. Bueno, Alberto Beretilnec fue uno de los que pidió modificaciones, y también Solari Quintana, Magdalena Solari Quintana, que es de Misiones, senadora de Misiones, que también pidió algunas modificaciones para poder acompañar este proyecto en el Senado y que justamente el oficialismo le pudiera dar media sanción. Bueno, ¿qué es lo que decidieron hacer? Es que se contemple la paridad de género al momento de seleccionar al representante del Ejecutivo Nacional, porque esto tampoco hoy por hoy está especificado. ¿Y qué es? Es que, bueno, un año esté un hombre y otro año esté una mujer, y así se vaya intercalando. Y después otro de los cambios que se hizo, que lo vemos en la próxima placa, que es importante, es que el organismo, bueno, esté integrado por consejeros regionales. Esto fue algo que pidió Alberto Beretilnec. Él había... Primero era por provincia y después por región. Sí, él había presentado un proyecto en este sentido, y lo que, bueno, decía es que tenían que ser por regiones, tenía que estar en la zona, tenía que haber integrantes de la zona del AMBA, la zona del norte, del centro y del sur. Y de los 17 miembros, los 4 jueces que tienen que ser de cada una de las regiones, y al menos 2 mujeres, y lo mismo deberá ser con los 4 abogados. Después, por último, lo que decíamos es que, bueno, en diputados el oficialismo analizaba realizar cambios al texto. Dijeron, bueno, en algún momento la posibilidad de modificar algún punto justamente para poder conseguir el apoyo del interbloque federal. Pero eso finalmente no se discutió, quedó ahí en suspenso. Y ahora sí, la gran pregunta es si el oficialismo quiere discutir este tema. Encima está el ruido que metió el ministro diciendo todo por decreto. Claro. Sí. Por un lado, si el oficialismo quiere discutir este tema, si está dispuesto a conceder las modificaciones que le estarían pidiendo desde el interbloque federal. Pero al mismo tiempo, el otro día me decían, tanto desde Juntos por el Cambio como desde el interbloque federal, que lejos de poder acercar posiciones, el oficialismo metió ruido con las declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, donde dijo que si el Congreso no aprobase esta reforma del Consejo de la Magistratura, estaría la posibilidad de que salga por decreto. Ahí estamos. Bueno, contó todo impecable Gabriela Vulcano. Momento de la pausa, 5 en punto de la tarde. Ya venimos.
les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Eluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana, ¿cómo andan? Nosotros ojalá podamos consensuar y tener sesiones ordinarias y que sepamos qué días vamos a tener la sesión que corresponde, no serían tan largas, se podría debatir un poco mejor y no en el cansancio a veces de estar
a las 4 o 5 de la mañana. Cuando la Argentina está creciendo 3 años consecutivos, no es porque crece. Crece porque hay medidas que hemos tomado desde el gobierno y que hemos respaldado del Congreso Nacional. Y de la misma manera, cuando vemos que la Argentina está batiendo récord de exportaciones, el año pasado más de 100.000 millones de dólares, nunca se exportó tanto en la historia de la Argentina como ahora. TTV, primera edición, de lunes a viernes. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanita, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Muy bien, segunda parte de la segunda edición de DTV y está ella, Lourdes López, con la Ecoagenda y Ley Yolanda. A ver, ¿cómo es la síntesis, Lourdes, por favor? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Bueno, por supuesto, seguir tratando y hablando sobre proyectos de ley o leyes que ya están sancionadas, leyes medioambientales que están en nuestra casa parlamentaria. Por supuesto, saludar a todo el equipo y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Es importante siempre repasar de qué se trata la Ley Yolanda, esta ley que, bueno, es en mención también, de alguna forma, es en honor a Yolanda Ortiz, vamos a decir, la primer ministra de Medio Ambiente de la historia argentina, ¿no? Hace ya más de 30 años que ella, bueno, ocupó este cargo político para precisamente trabajar a través de diferentes políticas ambientales. Cuando se empezaba a hablar del cambio climático, de la sequía, de los problemas medioambientales, no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial. Yolanda Ortiz, una tucumana que hizo mucho también por el medio ambiente, llevaba un mensaje claro e importante durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Pero bueno, vamos a empezar a contarles un poco de qué se trata la 27.592, esta ley que establece la capacitación. Es como si fuera, para que se entienda, una ley Micaela, pero en materia de género, precisamente. Esta vendría a ser, por supuesto, volcada a Agenda Verde. Establece que todos los empleados y empleadas de la función pública deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental. Esto, por supuesto, es para sancionar y crear proyectos de ley que sean explícitamente en materia ambiental. El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz, como ya les contaba, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Argentina. Ahí están las palabras de la diputada Marcela Campagnoli también, que nos contaba luego de lo que había sido, no sé si se acuerdan de lo que fue la capacitación en Ley Yolanda allá por el mes de septiembre, cuando fue la sesión, en este caso de repudio del magnicidio a la vicepresidenta. Bueno, previamente se hizo una capacitación de Ley Yolanda muy importante, donde estuvieron todos los legisladores y legisladoras. Bueno, escuchamos la palabra entonces de la diputada Marcela Campagnoli. Es una capacitación muy importante, tanto el doctor Caferata como la doctora Devia, como el doctor Pigretti han, bueno, mostrado toda su capacidad para los que somos ignorantes en el área, podamos ayornarnos y es una ley, el ambiente es muy importante, a veces no dimensionamos cómo nos afecta a nosotros y al futuro, ¿no?, de las generaciones, no tener presupuestos mínimos que podamos ponernos de acuerdo para sacar una buena ley de humedales, presupuestos mínimos para cuidar el ambiente. Y bueno, yo escuchaba que recién hablaban de sanciones. No solamente son sanciones, también hay que prevenir. Y ahí yo creo que el Estado, el actual gobierno, tiene un déficit. Hoy, si no me equivoco, creo que el intendente de Rosario y de otras ciudades afectadas por la quema y por los la humareda que afecta a sus ciudades, creo que se iban a manifestar en el centro de Buenos Aires. Hay un déficit también del Estado que llega tarde
y mal para apagar los incendios, para prevenir en prevención, obviamente también sancionar a aquellos que lo hacen intencionalmente, pero hay veces que no es intencionalmente, hay veces que ocurre porque hay sequía. Creo que es un tema en conjunto que nos preocupa a todos, en esto no tiene que haber grieta, acá tenemos que realmente ponernos la camiseta del ambiente y sin ideologías, sin frenar la producción, pero sí con criterios preventivos, poder establecer presupuestos mínimos para cuidar el ambiente y cuidar la producción también, pero establecer presupuestos mínimos para que no haya abusos en este tema. Bueno, esto que se venía hablando y que vino a la mesa de debate con ley de humedales, con el proyecto de ley de humedales, junto con una productividad que sea sostenible, ¿no? Que esto es lo que se estaba buscando. Pero a partir de esta capacitación, las personas que trabajan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Algunos términos, ¿no? Empezar a entender, bueno, qué es el cambio climático, por qué se dan las sequías, qué son las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, cuestiones básicas que van a permitir de alguna forma poder crear proyectos que realmente ayuden al ambiente, ¿no? La capacitación de las máximas autoridades va a estar a cargo, en este caso, de la autoridad de aplicación. En lo que es la capacitación deben participar también instituciones científicas especializadas en la materia ambiental, así como organizaciones de la sociedad civil. Hay varias organizaciones, desde, vamos a decir alguna, Greenpeace, pero también hay otras que luchemos por el medio ambiente, bueno, Ambiente Verde. Hay un montón de organizaciones no gubernamentales que están también muy involucradas en esto, además del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, que también trabaja en conjunto. Bueno, la próxima placa tenemos el objetivo principal de la 27.592, es que los y las funcionarias puedan, en este caso, y comprender lo que es la transversalidad, ¿no?, de los temas ambientales a la hora de crear un proyecto, a la hora de sancionar, a la hora de debatir. También alguien que ha trabajado mucho en esto y que siempre lo decimos, no solamente Leonardo Grosso, que en este caso hoy es quien le toca ser el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, sino que también, bueno, la diputada, por ejemplo, Graciela Camaño es otra de las que ha trabajado mucho, el diputado Goyán, recién escuchábamos a la diputada Campagnoli. Perdóname, bueno, hablando de Camaño, el agujero azul está en el listado de este, ¿no? Es uno de los proyectos que ha sido también impulsada, que ya tiene la media sanción en diputados y que ahora se elevó al Senado, y con el Palmar fue al revés. El Palmar ya tuvo la media sanción en Senado, ahora está esperando el último giro, la segunda competencia, que es recursos naturales en diputados. Bueno, la política pública en este caso para poder contribuir desde la gestión estatal la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible, que siempre lo hablamos, ¿no? No es fácil, no solamente desde el punto de capacitación, de generar conciencia, de informar, de bajar una línea de alguna manera, sino que también en cuanto a presupuesto, ¿no? Los presupuestos mínimos también que conversamos el otro día para presupuestos mínimos para la protección del medio ambiente. Y además, perdóname, Lourdes, lo que pasa que en el marco teórico me parece que pueden aparecer las coincidencias, pero cuando aparece una cuestión sensible como humedales, donde hay mucho recurso en juego y mucha discusión, no tenés consenso ni en el propio oficialismo. Eso iba a decir, recién Campagnoli, una de las cosas que decía Campagnoli es: los temas ambientales no pueden entrar en la grieta y esta cuestión. Y en definitiva todos los temas terminan entrando en la grieta, los temas ambientales que hoy son muy importantes. Sí, lo que pasa que en humedales te diría que es otra grieta, no es la grieta Juntos por el Cambio y Frente de Todos, ¿no? Es una grieta entre, hay el sector grieta al interior de cada uno de los espacios políticos. Que en realidad deberíamos, para mí, dejar de hablar de grieta y empezar a hablar de, en todo caso, de intereses distintos, miradas políticas diferentes, posicionamientos ideológicos diferentes frente a temas muy importantes, en este caso como la ley de humedales. Sí, que digo, cuando vos discutís ley de minería, las diferencias no son interbloques, son dentro del propio Frente de Todos. Tenés un larguísimo debate sobre qué hacer con Chubut, un montón de cuestiones. Tenés a los sanjuaninos defendiendo la ley de minería, por ejemplo. Vienen desde diferentes sectores. Tenés
por ejemplo, el que está en Catamarca, que también capaz tiene una forma de percibir la ley de minería como el que está en San Juan. Que, totalmente. Digo, son regiones que están al lado, pero bueno, cada uno obviamente va a tener su postura según la conveniencia económica y los fíjate intereses. San Juan y Mendoza, la posición distinta que tienen, efectivamente. Sí. Bueno, pasó con otras leyes que no tienen que ver con el tema justamente, pero el alcohol cero con provincias que bueno, se manejaban en materia de productividad vinculado a lo vitivinícola, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a continuar con la próxima placa, en este caso las jurisdicciones que adhirieron a la ley nacional. Hay todo un mapa. Ya prácticamente está todo el país. La única que está en proceso es Formosa, lo vamos a ver bien. Ley Yolanda en materia de capacitación ambiental para quienes, bueno, desempeñan la función pública. Ahí vemos el mapa para que más o menos ubiquemos cuáles son, a ver la próxima placa, cuáles son los lugares de Argentina, las capacitaciones que deben organizarse en 6 módulos temáticos comunes, cómo se va a brindar esta capacitación. Estos 2 módulos temáticos a elección, o sea, son 6 comunes, vamos a tener, según el sector y la ubicación en el país que tengas, vas a tener estos módulos y 2 más específicos a elección, esto que decíamos, según el sector público que comprenda. La información, bueno, esto sobre normativa ambiental vigente, deben estar en cada eje temático. Vamos a la próxima. Los módulos temáticos comunes son saber ambiental, desarrollo sostenible, economía circular, que ya la semana que viene vamos a estar hablando del plástico y de 2 proyectos muy interesantes que ha propuesto mi coterráneo, el diputado Carlos Ponce por la provincia de San Luis, que vamos a hablar sobre esta economía circular y de qué forma hacer funcionar, en parte, algo que tiene que ver con la ley de envases, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los envases? En este caso, los recipientes tóxicos, de fitosanitarios y demás, pero bueno, hay todo un trabajo importante que ya vamos a repasar la semana que viene, que tiene que ver con plástico. Sí, una cuestión, viste, en desarrollo sostenible, donde creo que parte del debate se embarra, porque los números no son sinceros, depende de lo que vos digas. Cuando vos decís desarrollo sostenible, me acuerdo del debate, lo que pasaba en Ushuaia, en Tierra del Fuego, con el tema de la producción de salmón. Donde la verdad que acá algún diputado, creo que era Frigerio, dice, mira, yo estoy en contra de la producción de salmón porque esto atenta contra lo que es la naturaleza en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Y nosotros tenemos más ingresos de recursos por el turismo, que viene a haber un turismo que cuida el medio ambiente, que produciendo salmón. Ahora, vos después ves lo que es la balanza comercial de Chile, lo que ingresa en Chile por el salmón, y decís, sí, bueno, la verdad que es difícil que el turismo alcance igualar este número, ¿viste? Está al lado Chile, o sea, es lo mismo, claro, es lo mismo. Sí, por eso, no se puede solamente en Tierra del Fuego. Santa Cruz no puede producir salmón, por ejemplo. No, pero lo que pasa, no sé Santa Cruz, pero lo que pasa con Tierra del Fuego, dijo, nosotros no producimos salmón porque preferimos lo otro, el ingreso a través del cuidado del medio ambiente del turista que viene a buscar eso, el cuidado del medio ambiente. Bueno, ahí aparece eso, mucho que también es entendible, este ojo, porque, perdóname, estaban todos de acuerdo en Tierra del Fuego, ojo, no había grieta, estaba desde el frente de todos, a Juntos por el Cambio y el partido de gobierno. Pero después, bueno, los ingresos que tiene Chile por producción de salmón son enormes. No, creo que es una de las 3.000 millones de dólares, creo que. No, el mayor fuente de productividad, una de las mayores fuentes de productividad del país. Pero hay que pensar que, bueno, quizás Chile no tiene por ahí el ingreso desde el turismo como quizás lo tiene por la geografía que ayer hablamos, por ejemplo, de Santa Cruz o de Tierra del Fuego. Esto tiene también mucho que ver con el régimen pesquero que se estaba debatiendo, que quedó ahí también para ver qué es lo que iba a suceder con respecto a, no sé, asociaciones de barcos poteros, por ejemplo, que son los que tienen un que se siguen llevando pesca, todo, ¿no? Claro, que tienen un tipo de pesca específica y demás. Donde tampoco hay grietas. Vienen los barcos españoles, los italianos, los norteamericanos y los chinos, vienen todos también. Tal cual. Bueno, cambio climático, algo que cada vez se nombra mucho más. Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables, a lo que estamos hablando ya hace mucho, que hablamos esta semana de hidrógeno verde, hidrógeno azul y demás. Los módulos más específicos están en la próxima placa. Ya tenemos algunas palabras también de otros legisladores. Los módulos temáticos por sector público pueden ser gestión integral de residuos sólidos, producción de alimentos y soberanía alimentaria, salud socioambiental, también cómo se ve en este caso, por ejemplo, hablando de la producción de salmón, cómo se ve
perjudicada, vamos a decir un ejemplo X puntual, cómo se ve perjudicada la vida, ¿no? La conservación de la vida humana, evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental. Esto es según cada provincia, cada región. A algunos les va a interesar algún punto más que el otro. Se eligen 2 más los 6 ejes temáticos comunes. Bueno, si quieren y si les parece, escuchamos la palabra del diputado Daniel Goyán, que en esta sesión que recién mencionábamos y escuchábamos la palabra también de la diputada Campagnoli, bueno, se refería a puntos vinculados al medio ambiente. Creo que todos estamos conscientes de que la cuestión ambiental es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad ya, ¿no? Con manifestaciones concretas y locales, ¿no es cierto?, en nuestro país, en las diferentes regiones de nuestro país, pero también estamos viendo que se repite a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Así que bueno, es importante empezar esta capacitación, tomar conciencia, que todos los funcionarios tomemos conciencia de esto para poder transmitir mejor, para poder legislar mejor, para poder tomar medidas más efectivas. Sabiendo, como voy a decir algo que puede sonar a un lugar común, digamos, ¿no? Es un problema muy complejo por cuanto parte hasta de la evaluación, de la necesidad de evaluar hasta cuestiones que ya son de orden filosófico. ¿Qué queremos hacer los seres humanos con la vida y con nuestro planeta? Yo he participado en un sinnúmero de actividades de este tipo y siempre me voy con una especie de sinsabor, pensando que todo lo que se dice en un lugar acerca de cómo debemos cuidar nuestro planeta, sin embargo, la pregunta que nos hacemos todos es si estamos dispuestos, por ejemplo, a renunciar un poco a un consumo desmesurado, no al consumo de las necesidades básicas, de las necesidades que tenemos los seres humanos, a un consumo desmesurado que tarde o temprano termine impactando fuertemente en el medio ambiente. Bueno, en ese momento también se estaba dando todo lo que era la quema de algunas islas del Delta, ¿no? Entonces como que era una situación medio tensa, ¿no? Más allá, aparte de la sequía, no sé si se acuerdan que se estaban juntando en el Puente Victoria para, reclamar justamente que no había una ley de humedales. Después de esa sesión fue cuando el diputado por el socialismo, Enrique Esteves, pidió que se pudiera trabajar y que se pudiera incluir en el temario de la comisión, que entrara en comisión, ¿no? Prevención del tráfico de fauna y flora, acceso a la información pública ambiental. Esto seguimos con los temas específicos. Tráfico de fauna y flora, por ejemplo, en la provincia limítrofe como Misiones, hablando de Corrientes. Para dar un ejemplo puntual, pero hay muchas provincias, inclusive la provincia de San Luis, donde uno dice, bueno, pero está lejos de los puntos de limítrofes donde pueden... ¿Y qué trafican ustedes en esa provincia? Todo lo que es la parte de pumas, animales que son exóticos. He encontrado tigres, o sea, son animales que hoy dicen que por los cambios climáticos aparecen no solo carpinchos, sino en los countries aparecen zorros. Hoy estaba viendo una nota. También. Sí, no sabía. También. Sí, justamente todo es producto de que no están pudiendo desarrollarse en su ambiente, ¿no? Sí. Acceso a la información pública ambiental y participación pública, política ambiental e interculturalidad, edificios públicos sostenibles, entre otros. Seguimos con la próxima. La capacitación tiene que tener como mínimo un total de 16 horas reloj, organizadas en al menos 2 horas por cada módulo temático, para que no se haga tan tedioso. 16 horas. ¿No estuvieron acá? No, bueno, pasa que creo que queda 1 o 2 sesiones más que tendrían que, al menos de 2 horas, ¿no? Que es lo que establece la capacitación, como para que ya oficialmente te entreguen el certificado de realizó la ley Yolanda. Sí. La modalidad puede ser presencial o distancia, eso también es muy bueno porque hace que lo puedas hacer desde tu casa también, para la evaluación del módulo temático. Cada organismo puede diseñar la evaluación según el formato que crea adecuado. Esto según también sea legislador, legisladora, lo decimos puntualmente, pero también miembros del Poder Judicial y miembros del Ejecutivo lo van a tener que cumplir. Lourdes, una consulta, que es el ABC, dicen, del cuidado del medio ambiente, de los residuos. En San Luis,
¿Hay división entre la basura húmeda y la basura seca? Sí, a ver, hay, pero lo que ahora se está buscando, como en todo el país, es poder terminar con los basurales a cielo abierto, ¿no? Esto que también es algo para lo que se preparó, lo que se ha preparado, bueno, presupuesto, parte del presupuesto que hablábamos el otro día, de que no llegaba a ser el 0,3% destinado del presupuesto 2023 para poder de alguna forma poner estos espacios de reciclado, plantas de reciclado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí, hay algún tipo de políticas, pero San Luis particularmente está más volcado a lo que es la prevención de incendios, desmontes y demás, ¿no? Porque la verdad yo no lo entendí nunca. Acá en el país hace decenas de años que hay división entre la basura seca y la basura húmeda. En muchas ciudades chicas, pero acá en AMBA, que somos 20 millones de personas, jamás hubo ninguna división. Sí, lo que pasa es que también, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires tenés los tachos de basura que están diferenciados, pero el problema es que si al interior de los hogares no se hace esa diferenciación, no sirve de nada y me parece que existe poco esa costumbre. Sí, me parece que no está tan internalizado en la necesidad de separar los cartones, plásticos y demás por un lado y el resto de la basura. Yo voy a Santa Fe y me retan, están los dos. Sí, exactamente. ¿Pero no lo haces acá? No. Pero en Santa Fe, cruce y ahí, bueno. No, pero lo que pasa es que es como dice ella, y te digo la verdad, yo vivo en el conurbano, no tengo esa división. Yo lo tengo reincorporado, tengo mi bolsa verde y mi otra bolsa. Bueno, acá tiras todo en el mismo lugar, No sé Banfield, cómo será. Conozco que haya una bolsa verde. ¿viste? Bueno. No, ahora hace poquito se inauguró, el otro día lo decía Federovisky, se inauguró en este caso una planta de reciclado en la provincia de Formosa, justamente para que empezar de alguna manera a terminar con todo lo que es los basurales a cielo abierto, que hablando de impacto en la vida humana, impacto medioambiental, no solamente en el medio ambiente, sino también en el desarrollo de la calidad de vida de todos. Y venís por la Ruta 9, que es una zona rica en términos económicos, y hay mucho basural a cielo abierto todavía, hace 1000 años. Sí, tal cual. Bueno. Muy bien, ella es Lourdes López. Vamos nosotros con ahora Hernán Lombardi, que estuvo más temprano en DTV, y esto decía el diputado del PRO sobre el tema que es uno de los temas que está en la agenda, que es moratoria. También hay otra participación de Lombardi cuestionando la llegada del presidente venezolano Maduro a la CELAC, pero eso es harina de otro costal. Ahora, del tema moratoria, esto dice Hernán Lombardi. Nosotros pensamos que cualquier cuestión que siga debilitando la situación previsional es una situación muy riesgosa. Nosotros estamos en contra del proyecto que se votó y quiero serte claro. Avanzando un poquito más para no quedarnos en el eslogan. La situación de la gente que nunca aportó o que aportó parcialmente tiene que resolverse por afuera del ANSES. Porque si vos lo resolvés por adentro del ANSES, termina siendo esto que los jubilados cada vez ganan menos. Porque querés resolver con un sistema que está previsto, con aportes durante una determinada cantidad de años, unas situaciones que no son tales. Esas situaciones tendrían que ser analizadas de otra manera. Entonces, lo que conseguimos así es mezclar situaciones absolutamente diferentes y lo que se hizo fue debilitar el sistema previsional. No solamente con esto, con la moratoria que hizo Cristina Fernández durante su gobierno. Vencido. Bueno, ahí estamos, la palabra de Hernán Lombardi. Habrá que ver qué es lo que pasa con este tema, si eventualmente llega, porque hay una posición muy concreta de rechazarlo. No me quedó tan claro también lo que decía Di Giacomo, si ellos eventualmente acompañarían o no, pero por la explicación que daba, no sé si era demasiado cercano a un voto favorable, ¿no? Pero yo bueno. creo que sí por el Senado acompañar. Sí. O se abstuvieron, pero... Sí, pero salió la ley. La ley sale, digamos, nadie se va... El tema es eso, ¿qué haces con los 800.000? Bueno, sí, claro. Los condenás a la PUAM, si querés. Sí. Que es el 80% de la jubilación baja. Y perdóname, a vos me habías explicado algo, el proyecto del diputado radical por San Luis, de Cacá Sequera. ¿A la PUAM le agregás los años de aporte, sería? No recuerdo si toma como piso la PUAM o la básica, pero es que sea proporcional a los años. Me parece que toman la PUAM. Sí, claro. A partir de la PUAM, el proporcional de lo que aportaste. De lo que aportó se te suma a la PUAM, digamos. Claro.
a diferencia... Sí, hay que tener que hacer un número, ahí tenés que hacer un número finito porque de pronto podés terminar cobrando más que el otro, porque la verdad... Claro, con el que aportó, bueno, claro, porque la básica es tan... sí, la mínima es tan chica, aunque hayas aportado 30 y pico de años, que no sé si la PUAN más lo otro debe estar ahí. Bueno, pero la idea es que haya un cálculo para que sea proporcional y justo. Claro, el tema de la justicia, que no puedes... No es una cuestión tanto de costo del proyecto de Cacase, sino de la justicia para que el que aportó y el que no aportó nada. Hablando de justicia, el empleador no elige que lo pongan. Obvio que uno por ahí puede acordar con su empleador una parte en blanco, una en negro, pero en general se supone que uno no elige estar en negro. Claro, entonces, el empleado. El empleado. Entonces como que se habla de justicia y demás como si el empleado decidiera pero no tener la justicia cumple un rol permanente en los últimos 30, 40 años, porque siempre la justicia previsional te termina demostrando que el Estado o el privado o ambos te liquidan mal, entonces siempre hay juicios millonarios que termina pagando el Estado. El tema es que tardan ha habido, muchos por supuesto, años. Y la estrategia del Estado no pagar para que te mueras. Exactamente. Pero digo, vos agarrás gremios enteros donde tenés mala liquidación y tenés 500.000 maestros, tenés 500.000 trabajadores estatales, mucha gente, porque siempre el Estado te liquida, no sé si mal, pero incorrectamente para la mirada previsional, sí. Y además creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿qué pasa con aquel trabajador o trabajadora que hicieron los aportes o creyeron que estaban haciendo los aportes porque su empleador en la factura figura, en el recibo de sueldo, mejor dicho, figura ese descuento y después el empleador no hace ese pago? Entonces ahí el trabajador, la trabajadora, qué posibilidades tiene de exigirle también a su empleador, che, esto que me estás descontando todos los meses, realmente tenés que hacer el aporte. Efectivamente. Por ahí ni te enterás, por ahí te enterás 10 años después. Exactamente. Y es el tema de que ni te enterás, es un temazo, porque el monotributista a vos te descuentan de tus haberes en la cuenta de tu banco. Pero si cuando te van a hacer la extracción vos no tenés la plata, no es que te avisan y te dicen, mirá que esto está pendiente. Vos te enterás o a fin de mes o a fin de año, cuando decís, che, en lugar de 12 aportes, uno por mes, tenés 9. Porque en 3 oportunidades fuimos y la plata no estaba. Bueno, pero ahí... puede entrar una moratoria y lo paga. Sí, claro. No, pero lo que pasa es que ahí hasta la responsabilidad de tener ese dinero o no tenerlo es tuya. Sí, claro. Pero en el caso de cuando vos estás trabajando en relación de dependencia para una persona, a una empresa que... Y esto lo sé por experiencia propia, donde he trabajado en empresas donde te hacen el descuento todos los meses y después te enterás que no están hechos los aportes. Entonces, empresas que, en el tema periodístico, empresas que desaparecen, empresas públicas y privadas. También eso se da en empresas donde a veces vos crees que te están haciendo los aportes, van a quiebra y pague Dios. Sí, exactamente. Un tema muy complicado. Bueno, lo otro, recordamos entonces, es el 26, la primera convocatoria para juicio político. Sí, 11 de la mañana. Sí. La convocatoria que ya tienen los diputados que integran la comisión, todavía no está... No hay citaciones de nadie para ese día todavía. No, informalmente lo que uno pudo charlar es que va a ser la presentación de los pedidos ingresados a la comisión, que van a ser puestos en debate, y armar entre todos los que concurran el cronograma de las reuniones que se van a suceder después. Digamos, cómo vamos a hacer el tratamiento. La comisión nunca se conformó. Y siempre esa primera reunión que, los días tales a tal hora, desde esa formalidad hasta, definir... Sí, pero van a definir, por dónde vamos. Vienen a hablar los que presentaron proyectos para explicar cada uno de los pedidos. Hay varios. Está la senadora Itulio, entre los que presentaron, y hay particulares. Incluso está la posibilidad de que la próxima semana ya se empiecen la presentación con quienes hicieron las diferentes denuncias contra la Corte Suprema de Justicia. Cuando vos contabas la convocatoria a madres y abuelas de Plaza de Mayo,
Claro, vos das la explicación a partir del voto en el caso Muiña, que es la explicación entendible. Porque si no, de otro lado, vos decías, che, pero ¿por qué la Comisión de Juicio Político convoca a, si querés, aliados del oficialismo? Que era un elemento a cuestionar. Pero es por el tema que vos planteás del caso Muiña. Hay muchísimas, figuran muchísimos organismos de derechos humanos. Yo te nombré los más conocidos, los principales. Y de hecho, también se pronunció Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, la línea fundadora y demás, y se pronunciaron sobre la Corte Suprema de Justicia, haciéndole críticas fuertes a lo que tiene que ver con lo que fue en su momento el fallo del 2x1. No son, te diría, pocos esos organismos que se está diciendo que se pueden llegar a citar. Hay que agregarle los gobernadores que firmaron el comunicado de apoyo al gobierno nacional, que también piden que den testimonio, y después algunos funcionarios del Ejecutivo Nacional y algunos funcionarios también de la Corte Suprema de Justicia, más allá de los 4 jueces. También se pide que, bueno, den testimonio algunos funcionarios de la Corte Suprema. En el lugar del observador de Noruega, ¿no? El tema Muiña es un tema, la verdad, complicado. Pero yo lo que no termino de entender de todas estas cuestiones que uno ve, y a lo mejor, no sé, a lo mejor lo explica rápido Rosati, pero porque hoy los empresarios decían que el problema del juicio político es ver cómo, por ejemplo, el Poder Legislativo se inmiscuye en el tema judicial, ¿no? Ahora, la cuestión es al revés, digo, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Rosati cuando dijo, exhumo esa ley, me meto en el tema Consejo de la Magistratura? Tiene 16 años de vigencia. ¿Para qué se mete la Corte en un tema que ya tenía problemas el Legislativo? Para terminar él, además, como presidente. Bueno, pero porque eso se inscribe en una discusión política. Pero es difícil de explicar, me parece. Ahí me parece, Pato, que es un poco hipócrita de los distintos sectores. Esto hablo de lo que es el oficialismo. Jamás creo que es hipocresía. Juntos para el Cambio. Y del propio Poder Judicial. No blanquear que todas las discusiones que se están dando en torno a los distintos fallos, a el rol que tiene hoy por hoy la justicia en la Argentina, el rol que tienen los partidos políticos, las dos principales coaliciones, se están dando en el marco de una discusión política de fondo, donde antes hablábamos de los distintos intereses que se están defendiendo y es muy difícil porque si vos también escuchás a un sector que te dice, bueno, esto quiere ir contra las instituciones o está diciendo quiere ir contra la justicia, pero también escuchás a otro sector que te está diciendo, recordemos que muchas de las decisiones políticas, de las medidas políticas que se han tomado se terminan judicializando y la justicia termina impidiendo que se apliquen determinadas decisiones políticas. Porque en esa línea, a eso voy, Gaby, porque en esa línea la respuesta de Rosati, una respuesta que me parece inteligente, cuando él dice, che, la verdad yo quisiera que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito de la política y no que nos terminen llegando a nosotros. Por eso se tomaron 16 años, claro, teoría. Pero por ejemplo... En teoría, digo. Claro, pero y esa es una respuesta que cabe exactamente para el tema de la coparticipación, porque los datos que uno mantiene y tiene es que hubo por lo menos 10 reuniones convocadas, donde la Corte miraba y decía, che, pónganse de acuerdo, que estuvieron cerca. Bueno, no se pusieron de acuerdo, tiene que opinar la Corte. Podría ser entendible lo que dice Rosati, pero en el tema del Consejo de la Magistratura, si ya andaba a los tumbos, ¿qué te metés? Para terminar como presidente del Consejo, se le va además. A un problema, porque cada vez va a ser un problema más grande para el presidente de la Corte y del Consejo ahora, que es que el Consejo está sin funcionamiento y se acumulan los meses. Y sí, claro. Y la responsabilidad va a recaer sobre él. Pero mi duda es si la Constitución, la conformación del Consejo de la Magistratura era inconstitucional porque estaba sobre representado el sector político. Y el Congreso nunca se pone de acuerdo. ¿Cuántos años vamos a estar con un consejo? Claro. Entonces es como que de los dos lados. O sea... Pero me parece que ahí, ¿me entendés? Que hubo como, discutamos la constitucionalidad, pero hace 16 años que funciona. Si no tomaba la decisión de exhumar el caso, no pasaba absolutamente nada.
No, seguíamos así. A eso me refiero. Sí, que es como que ahí sí el Poder Judicial se mete en el ámbito del Poder Legislativo. Se mete, pero por el Poder... O sea, no quiero justificar. No, estamos hablando, Se mete, la excusa es, en 16 años no resolvieron esto cuando la resolución tiene que ser política, pero la política no da respuesta. Y ahí viene, estando, exactamente, está. Y ahí viene la otra que le decían, bueno, no me pongas un plazo de 6 meses porque si no lo arreglé en 16... Claro, vos me querías a mí en 6 meses. Exactamente, pero exactamente. No lo tuvo que arreglar en 16 el Congreso porque el Congreso estaba seguro de la estaba seguro. O sea, ahí se discutía quién es la prueba final de constitucionalidad, que es la Corte, es lo que dice, es lo que dice Débora. Pero vos podías tener tiempo de decirle... Había una sentencia pendiente de 16 años, pero en ese 16 años tampoco la oposición había hecho una bandera de un consejo inconstitucional. Y perdóname, esa es la decisión que tampoco convalida Lorenzetti. No. Es el otro tema. Sí, ese es otro tema. Es otro tema, claro. Sí, y además, ahí como bien mencionan, no era una bandera de la oposición en el último tiempo. De la oposición fueron y estuvieron Y lo cierto es que hoy tampoco el Consejo de la Magistratura, teniéndolo a Rosati como presidente, está funcionando. Hay un problema que es un poco lo que decíamos antes. Ni el oficialismo ni la oposición están queriendo realmente discutir de fondo qué hacer con el Consejo de la Magistratura para que funcione mejor. A veces queda la discusión de que dicen esto no es un tema que le interese este lugar común a la gente. En realidad, todo lo que está relacionado con el Poder Judicial cotidianamente nos influye en cosas muy chiquitas o en algunos temas muy grandes quien haya tenido que asistir al Poder Judicial por alguna razón, que pueden ser muy variadas. No siempre pensemos en grandes temas. Pero perdóname, hoy me acordaba, porque esto va muy rápido y no se olvida, pero por ejemplo, el fiscal Stornelli fue el que dijo, che, no hay lugar para apelar y por lo tanto se cierra la causa de las escuchas ilegales. En la decisión del juez Ramos, que fue lo que pasó esta semana. Bueno, pero ¿hace cuánto? 6 meses. Acordate que Stornelli era tapa de todos los diarios porque lo citaban por el caso de Alessio 5 veces y no iba nunca. Y creían que renunciaba en cualquier momento Stornelli, ¿te acordás? No entender a quién le conviene un consejo de la magistratura parado. Parado, sí. Bueno, básicamente al Poder Judicial. Porque no tenés la posibilidad de remover jueces y tampoco de nombrar jueces. Bueno, más que al Poder Judicial, te diría al Poder Judicial corporativo. Corporativo, al status quo que está dentro de ese Poder Judicial. Dentro de los movimientos normales que se dan por causas naturales de la vida, con el paso del por tiempo. Fallecimiento, tenés que designar gente, ¿no? O apertura de juzgados, sí, claro. Se crean juzgados. Digamos, no tiene que resolver cosas urgentes normalmente el Consejo de la Magistratura, pero sí con el tiempo se le van a ir acumulando que ya lo tiene, cuestiones que sí, igual van a ser indispensables. Que sí, es cierto, está paralizado, quien administra los fondos de la justicia es el Consejo de la Magistratura. Exactamente, que es la otra cuestión que por la que se discutía si tenía que ser el presidente. Bueno, Camaño, justamente una de las grandes críticas que hace a que el presidente de la Corte Suprema sea el presidente del Consejo de la Magistratura es esa. Dice queda concentrado un poder muy grande como es el de la administración de los recursos en una sola persona. Sí. Ahora, para quedarnos tranquilos, digo, este tema de los 2 tercios, nada indica que esta situación se modifique con las elecciones del 2023. ¿No? Entonces, viste, vos ya tenés siempre, escúchame, se llamaba Eduardo Mondino, el último defensor del pueblo. Vos no podés designar nada. Van 13 años que no podés designar el defensor del pueblo. Para mí es muy... Y va a seguir igual esto. Cuando tengas que designar integrantes de la Corte, el procurador, porque no veo un horizonte donde el que gane ahora en diciembre o en octubre se quede con 2 tercios. El tema de los 2 tercios es un tema para discutir, porque es una figura que quedó, me parece, un poco desactualizada con el panorama del mapa político actual. Digamos, y sí, muy donde el PJ se juntaba con la UCR, acordaban y ya está. Sí, claro. Hoy está mucho más, más y hace complicado. Que sea imposible reunir esos 2 tercios. Me parece que ahí también... Había un proyecto que se resistía... Por eso era por 5 años. Claro. Justamente que no se requieren 2 tercios, pero que no sea vitalicio el cargo. Exactamente. Y el tema es que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo siempre tienen recambio y el Poder Judicial no lo tiene, ni hablar de los resabios de lo que tiene que ver con
de la dictadura militar, donde ahí hubo claramente un cambio en lo que fue en el Ejecutivo Nacional, ni hablar en el Legislativo, y en lo que es el Poder Judicial no hubo demasiada purga, demasiados cambios al interior de esa justicia, donde, bueno, todavía lo vemos en otros temas. Decíamos el otro día, creo que hablábamos del caso Báez, donde si bien se trató relativamente, se llegó relativamente rápido al juicio, igual estamos hablando de 3 años, ¿no? 3 años. Nos parece rápido porque hay casos que tienen 10. Y se hizo en enero porque era una presión, había presión mediática. Cosa que no hay otro decisiones para que sea rápido. Y 3 años, exactamente. Que cuando hablamos de rápido son 3 años. 3 años para esa familia que está esperando. La familia que pide justicia y a lo mejor algún inocente por ahí que espera que eso llegue, efectivamente. Sí. 3 años, en un caso tan emblemático, donde, perdóname, y que legalmente, pero tenés legalmente además, a los 2 años, vos tenés, si estás procesado y no estás condenado, tenés derecho a pedir tu recuperación de tu libertad. Más allá que hayas cometido el peor de los asesinatos. Y también tenés todos los presos que hay que no tienen sentencia. Voy a los 2 años, claro. La mitad, o sea, no es que solamente afecta a las causas de corrupción. A ver, el momento de Daniel Arroyo. Daniel Arroyo habla de lo siguiente, por favor. Que sí, que se puede hablar y que tenemos que hacer, primero, hacer primar la racionalidad. Acá hay un problema práctico. Esto venció el 31 de diciembre, quedó un bache para mucha gente. Hoy, la persona que no tiene 30 años de aporte, hoy, en este momento, no se está pudiendo jubilar. Son muy pocos los que tienen 30 años de aporte sostenido en Argentina, sacando los docentes, algunos que han tenido trabajo sostenido y siempre le han hecho los aportes. El resto, en un país con 45% de informalidad laboral, no lo ha tenido, de modo tal que eso me parece que es como muy elemental, muy básico. Entiendo yo que va a haber acuerdo y que va a ser posible por lo menos arrancar por ahí. Después vienen las leyes económicas, que para mí es muy importante, y las leyes con contenido educativo, por ejemplo las universidades. Creo que todo eso debería desarrollarse, pero si yo hiciera un esquema para trabajar, lo primero es la moratoria, porque realmente hoy estamos en falta. Lo primero es lo primero, dice Daniel Arroyo. A ver, Débora Durieta, que se jubila dentro de poco, Durieta. A ver. Cuando ustedes vayan a jubilarse se van a acordar todos de mí, es todo lo que voy a decir. Bueno, no traje los anteojos que no uso. Dictamen de mayoría junto a firmas. De los jubilados. El rinconcito de los jubilados. Bueno, vamos con este proyecto de ley. Es uno de los 26 proyectos que quedó incluido en el temario de sesiones extraordinarias, que ya fue aprobado en el Senado y tiene dictamen de mayoría. Ah, bueno, estas no son mis placas. Junto a firmas, dice. Interbloque Federal y Provincias Unidas. Interpreto ahí, ¿eh? Está muy bien. Bien. En el Senado tuvo. Yo casi digo Puan cuando vi, pero digo, no me cierra de todo, dale, sí. ¿Cómo le fue en el Senado? Acá una de las tantas grietas de Juntos por el Cambio. Porque, ¿qué pasa? El Frente de Todos votó unido, además de los aliados. No así, el Juntos por el Cambio tuviste 18 abstenciones y 6 en contra. Por eso no es un tema que a Juntos por el Cambio le interese mucho tratar, porque va a quedar en evidencia las diferencias internas. Las 18 abstenciones eran mayoritariamente radicales. Sí. Exactamente, los halcones, si se quiere, son los que se inclinaron en contra de este plan de pagos que, si volvemos a la plaquita, ahora les voy a contar un poco de... Sí. Primero recordemos esto, que el 31 de diciembre venció la prórroga, de la moratoria previsional del 2014. Y de acuerdo a los autores de este proyecto de ley que vienen desde el Senado, en la Argentina hoy 1 de cada 10 mujeres y 10 de cada 3 hombres están en edad, en condiciones de jubilarse. Es decir, que hicieron los 30 años de aporte que se necesitan para poder acceder a la jubilación. Con un detalle que agrava la situación de las mujeres, que es que la PUAM se cobra a partir de los 65 indistintamente. Ese dato no lo tenía. Las mujeres, para acceder a la PUAM, tienen que esperar hasta los 65 años, al igual que los hombres. Claro. En el caso de las jubilaciones, pueden hacerlo a partir de los 60. 5 años antes. Me gustó no me gustó, pero no lo tomo el dato. Gustar, sí. Bien. Ante este panorama es que se lanza este proyecto de ley que contempla un plan de pagos al que podrán acceder durante 2 años aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria, 65 en el caso de los hombres, de los hombres y 60 para las mujeres, y justamente no tengan estos
30 años de aporte. Obviamente esto no contempla los regímenes especiales, ¿no? El objetivo de este proyecto es regularizar esos periodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008 inclusive, pues no olvidemos que las moratorias que se vienen prorrogando ya quedan muy viejos los años. Por eso, por más que se prorrogue, el impacto es cada vez menor y se necesita actualizar estas fechas límites. Entonces, estas personas que quieren regularizar los periodos faltantes lo podrán hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga. Esto se hace una negociación entre el jubilado y la ANSES a ver cuál sería el plan más conveniente, digamos, para afrontar esa deuda. Pasamos a la siguiente plaquita. A ver. No pasamos a la siguiente plaquita. Bueno. ¿Es esta? Ah, bien. El pago mensual, esto es para que no te coma todo el haber jubilatorio, sí, el afrontar esta deuda, ¿no? Será equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible en coincidencia con lo que aporten los trabajadores en la actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma. 17, 18 mil pesos más o menos. Exactamente, o sea, restale a los 50. Que a los 60, ponele 58, bueno, sí, 40, vas a cobrar 40, exactamente. Y le permite esta es la novedad que tiene. Por eso no solo hablamos de una moratoria previsional, sino también de un plan de pagos para la regularización que le permite a aquellas personas que le faltan hasta 10 años para alcanzar la edad jubilatoria, pero que saben que no hicieron los 30 años de aporte, puedan ir anticipándose y pagar esos periodos faltantes para que el día que te jubiles no tengas ningún bache y puedas acceder exactamente al haber jubilatorio y no tengas que caer en la PUAM o algo así. Y no sé si me queda acá. El proyecto de ley en total contempla a más de 1,5 millones de personas que no cuentan con los aportes que exige la ley. De ese total hay unas 900.000 que tienen aportes, pero no lo suficientes. Para ellos sería más que nada este anticipo del pago. Y estas son las 680.000 son las que no tienen directamente aporte alguno y que se verían condenadas a la PUAM a ver, seguimos. Ah, no está ahí. Lo que se dice es que este año ya, si no se avanza con esta ley, unas 800.000 personas directamente no se pueden jubilar y alcanzan a la PUAM. Un dato importante y que marca, la verdad, este marco de pobreza y de necesidad, pero alguna vez son datos del ANSES, que el único alivio que hay en esta situación muy dura es que mucha gente, no habían dado el porcentaje, tiene como alivio el hecho de que cobra su jubilación y la pensión de su compañero o compañera a través de o matrimonios o unión convivencial. Digo, cuando hay dos personas que tienen que compartir 100.000 pesos es malo, pero como en muchísimos casos queda una o uno, la pensión no es el 100%, pero es el 80 o 90%. Entonces, a esa que queda le da un alivio, porque el ingreso real no son 50 o 60, sino que son 90 o 100. Hay mucho caso. Cuando vos mirás la realidad de todos los jubilados que están ahí al filo de la sobrevivencia, el tema de la pensión es un alivio para muchos. Y un dato que nos arrojó Daniel Arroyo el otro día cuando le hicimos la nota es que hoy en la actualidad el 85% de los jubilados son propietarios. Exactamente, hoy, tremendo ese dato. Eso ya es un alivio, si se quiere, que no tengas que pagar un alquiler. Ahora, las generaciones venideras que no la jubilación, lo hablamos contigo, es un ambiente. Es el alquiler de un ambiente. Exactamente, así que hoy sin la actualización, más o menos. Exacto. Sí, exactamente. Así que, pero sí, es lo que pasa, sí. Complicado. Y perdóname, y vienen de una situación donde era un poco más sencillo jubilarse, había más relación de dependencia. Claro, bueno, ahora la crisis, lo hablábamos los otros días, tiene que ver con que básicamente el comienzo de los 90, exacto, con tanta gente que no tiene tanta gente que no tiene años y aportes, efectivamente. Y el coste fiscal es un debate importante este proyecto, ¿no? Sí. Exactamente, 0,2% del PBI. Que obviamente en un contexto en el que justamente se tiene que achicar el gasto fiscal, sobre todo para hacerle frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, un proyecto que por ejemplo el único dato que no es tranquilizador, pero bueno, es que no sé si tampoco un consuelo, pero esto pasa en todos lados.
cuando venía para acá estaba viendo los incidentes en París y en toda Francia, porque lo que decidió el gobierno es aumentar la cantidad de años para poder jubilarte. Los estaba llevando a 64. Obviamente están los franceses enojados, pero no hay país que no esté viendo qué es lo que hacen. Sí, ¿no? es una discusión que acá se quiso dar un montón de veces durante el gobierno de Mauricio Macri. En el gobierno había sectores que estaban planteando también esa posibilidad de aumentar, ¿no? Cuando vos tenés alto nivel de desempleo es un problema subir la edad porque no generás espacio. Sí, algunos lo que plantean también como argumento que tiene que ver con esto de la expectativa de vida, que la expectativa de vida hoy no es lo mismo que antes y las posibilidades de las personas de seguir trabajando y demás, pero bueno. Ahí estamos, tenemos que terminar. Señor Marco Giorgetti, muchísimas gracias por todo. Gabriela Vulcano, hasta la próxima. Débora Durieta, hasta cualquier momento. Así que bueno, nos estamos viendo. Nada más, gracias, buenas tardes. Toda la información.